Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El poder de Camelot y la fortaleza perdida. Y vamos a iniciar el capítulo 3. Que se llama Un linaje en la sombra. El galés envainó el cuchillo al oír la voz de Aglobán. Al poco los dos caballeros ya estaban sentados en una acogedora estancia iluminada con candiles y caldeada por una chimenea, degustando vino dulce y confites. Había dos colgaduras antiguas sobre el alto zócalo de madera encerada que revestía las paredes, pero nada tenían que ver con lo que Perceval buscaba. Desde el primer momento se había establecido una corriente de franca simpatía entre los dos caballeros. Aglobán era mayor que Perceval, pero tenía la vitalidad de alguien más joven, un carácter hablador y una capacidad para narrar que quedó de manifiesto en los detalles y la gracia en que contó al galés la conclusión de la aventura de los desertores que habían asaltado a las monjas. Como no conocían bien los bosques que rodeaban la abadía, habían cometido el error de meterse de cabeza en un estrechamiento que quedaba rodeado por un meandro del río. Al no poder vadear la corriente, habían retrocedido hasta dar de bruces con el caballero y los suyos. El terreno no era propicio para un combate brillante, pero primero a caballo y pie a tierra, después habían logrado pasar por las armas a los 5. Si es así, alguno de ellos se ha librado, pues yo conté unos 10 y mandé al infierno a 4, dijo Perceval. Vive Dios que eso no es una buena noticia, respondió Aglobán. Sin embargo, poco mal podrá hacer un bandido solo en estas tierras. Y vos, noble Aglobán, siempre cabalgáis solo o formáis parte de alguna hermandad, preguntó el galés. Como vos, tengo el honor de servir al noble Arturo. Bien pensado. No puede ser de otra manera, pues hay un rasgo inefable que distingue a sus caballeros, y vos sin duda lo tenéis, dijo Perceval. Ahora siento no haberos conocido antes. Aglobán explicó al galés, eligiendo las palabras para no dar la impresión de censurar las costumbres que se habían ido volviendo imperantes en Camelot, que desde ese tiempo se encontraba más a gusto buscando la aventura en campo abierto y atendiendo los asuntos de su hacienda que en la corte, donde la ociosidad y el entrenamiento acababan poniendo a prueba su paciencia. Asintió Perceval, y en confianza añadió que no solo compartía el sentimiento, sino que, por su parte, vivía con la incómoda impresión de estar dando la espalda a algo ominoso que se cernía sobre todos ellos. No podría decir de qué se trata, matizó. Tal vez me resisto a creer que los años de paz y prosperidad puedan ser algo duradero, o tal vez tomamos por paz
lo que en realidad es molicie, y nada bueno puede salir de ello. Sé de qué habláis. Quizá nuestra conciencia de caballeros se resiente al no poder ejercer en ocasiones gloriosas aquello por lo que calzamos las espuelas. Se nos mezcla aquí dentro, dijo Aglován, llevándose la mano al pecho, el ansia de aventura, con la culpa de no hacer, y acabamos presagiando males porque necesitamos que algo nos saque del abandono. Y tras un instante de silencio añadió el caballero, ¿puedo preguntaros qué os trajo por estas tierras? He venido a conocer a vuestra tía. La expresión de sorpresa de Aglován impulsó a Perceval a explicarle las pesquisas que estaba haciendo y su motivo. Describió a grandes rasgos el aislamiento de su infancia y cómo, al perder a su madre, había quedado también huérfano de familia. Después le habló de las piedras de tela y de la pista que le había dado el priori. Aglován escuchó con atención y se ofreció a ayudarlo incondicionalmente, si había algo que estuviera en su mano hacer. Le explicó entonces que su tía ya lo habría recibido para agradecerle el gran servicio que había prestado a las hermanas, si no fuera porque éstas requerían en aquel momento su atención y cuidados para recuperar el sosiego. En ese momento llamaron a la puerta. Aglován dio permiso y entró una monja joven para decirles que la reverenda madre los esperaba en su cámara. El tortuoso trayecto reafirmó a Perceval en la idea de que el monasterio era mucho más grande de lo que parecía y tenía algo de laberinto. Recorrieron largos pasillos, galerías abiertas, un patio mediano presidido desde una esquina por una torre fortificada, un pequeño corredor de estructura de madera, una escalera de piedra y un gran claustro que tenía en el centro un pozo de alto brocal, con pequeñas pilas a modo de lavamanos adosadas a su contorno. Al fin se detuvieron ante una recia y achaparrada puerta de roble flanqueada por dos grandes candiles encendidos. La religiosa que los guiaba llamó con los nudillos, abrió, anunció a los caballeros, los hizo pasar y se marchó. La sala donde la abadesa despachaba sus asuntos era amplia y tenía un punto suntuoso. Un zócalo de madera encerada cubría las paredes hasta buena altura. En el lado derecho había un gran armario con las puertas abiertas, dividido en cajones y anaqueles, llenos de libros y botes que contenían documentos enrollados, y a sus lados dos grandes arcones de patas con refuerzos de hierro y cerradura. En el centro, un brasero de cobre y 4 sillas de brazos. A la izquierda, una gran mesa con servicio de escribir y un candelabro bajo el peltre. Tras él, un sillón frailero de piel, y a su espalda en la pared una cruz de marfil con discretos adornos negros resaltaba sobre el panel oscuro. La luz de la tarde, que entraba por 2 ventanales de vidrio emplomado, bajo los cuales había bancos enfrentados, iluminaba una gran colgadura de tela que Perceval identificó de inmediato. La componían piezas romboidales bordadas y unidas con lazos, como las 3 que él llevaba en su bolsa. William de Wenlock, que estaba sentada junto a una de las ventanas y tenía un libro en las manos, se levantó cuando los caballeros entraron. Vestía como las demás monjas,
hábito y cofia negros con toca blanca, y era una mujer madura de estatura superior a la media. Noble caballero Perceval, dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes, perdonad que haya tardado tanto en recibiros, siendo acreedor de todo el agradecimiento de esta casa. Reverenda madre, dijo el galés, inclinando la cabeza, soy yo quien debe agradecer vuestra espléndida hospitalidad, y creed que lamento no haber podido evitar a las hermanas la visión de la pelea. Dios os puso ahí y cumplisteis su designio. No estaba en vuestra mano nada más. Pero sentaos, por favor, dijo la abadesa señalando las sillas. Solo su indumentaria distinguía a William de Wenlock de las damas de alta cuna que vivían en la corte de Arturo. Su porte y sus maneras hicieron pensar a Perceval en la distinción natural de su madre. También estabais vos en el designio divino, querida tía, porque el buen Perceval venía a visitaros cuando se topó con los malhechores, dijo Aglován. ¿Es eso cierto?, exclamó la abadesa. No puedo imaginar qué interés podía tener alguien de la fama de nuestro paladín en conocer a una religiosa que apenas sale de esta casa, pero si en algo puedo serviros, por favor, decídmelo. Constancio, sí, lo conocí hace tiempo, un hombre sabio. Sin embargo, lo que veis no tiene más valor que su sentido para mi familia. Constantio de Baldón, el priori de Istrad Marchel, me habló de esa hermosa labor, dijo Perceval, señalando la colgadura, y quería verla por mí mismo. Constantio, sí, lo conocí hace tiempo, un hombre sabio. Sin embargo, lo que veis no tiene más valor que su sentido para mi familia. Es una labor que empezó generaciones atrás y sigue viva. Con ella, las mujeres de mi estirpe dejamos constancia de nuestro paso por el mundo. Entonces es obra de varias manos, dijo Perceval, de muchas manos y 4 centurias. Venid, respondió la religiosa levantándose. Los 3 se aproximaron al tejido que en ese momento estaba iluminado suavemente por el oro líquido de la puesta del sol. Cada uno de estos elementos simboliza un hecho importante o un miembro de la familia, y en cada rama del árbol familiar hay una mujer encargada de confeccionar sus piezas. Como veis, los rombos azules sin bordado sirven de separadores para distinguir las ramas, y como cualquier árbol, este crece hacia arriba desde las raíces. Los 3 quedaron en silencio, admirando el conjunto de la obra y sus detalles. Coronas, barcos, torres, armas, leones, ríos, brazos, mares, grebas, ballenas, fuegos, corazones, escudos, bestias, lanzas. Ahora que conozco su razón de ser, me alegro doblemente de haber venido, dijo Perceval. Sabía que iba a haber una obra de arte notable, pero no esperaba que tuviera tanto que ver con lo que ahora me ocupa. Reverenda madre, ando en busca de mis propias raíces, que por razones que ignoro me fueron ocultadas, y hace poco oí algo que quiero mostraros. ¿De qué se trata?, preguntó la abadesa. Perceval abrió la bolsa que llevaba sujeta al cinturón y extrajo de ella, envueltas en un trozo de lienzo blanco, las piezas de tela de su pequeño tesoro.
Cuando deshizo el paquete, William se demudó. Sin duda reconoció aquellos pedazos de tela viejos y ajados. Tardó un poco en recomponer su gesto y hablar, pero algo en su mirada siguió expresando una mezcla de preocupación y desconfianza. «Pero, ¿cómo es posible?», exclamó sin despegar la vista de los bordados. «¿Puedo preguntaros dónde habéis encontrado esto?». El galés le explicó que su madre los había enterrado en un cofre siendo él muy pequeño, y se disponía a extenderse sobre la historia completa cuando sonó el tableteo de una carraca en el pasillo. Era la llamada a vísperas. «Créeme que lo lamento, noble caballero, pero ahora he de acudir al oficio», dijo la abadesa, disimulando con dificultad una inquietud que intrigó a Perceval. «Lo último que quisiera es distraeros de vuestros deberes», dijo el caballero con la cortesía debida. Con todo, no se le escapaba que la abadesa había encontrado providencial la llamada, pues no parecía del todo bien dispuesta a continuar con aquella conversación. No podía hacer más que darle el tiempo que necesitara para reponerse de la impresión que le había causado todo el asunto. Los tres salieron del despacho al corredor, y después de hacer una ligera reverencia, los caballeros vieron alejarse a la superiora por el camino opuesto al suyo y reunirse con otras hermanas camino de la iglesia. «Lo que habéis mostrado no es cualquier cosa», dijo Aglován echando a andar. «No sé más que vos sobre esa colgadura, pero es indudable que tenéis que aclarar este misterio». Aquella noche, Perceval tuvo sueños extraños. Se despertó muchas veces y otras tantas volvió a sumergirse en confusas pesadillas, hasta llegar a dudar cuando estaba en vigilia y cuando en brazos de fantasías ensoñadas. En uno de aquellos lances abrió los ojos, al oír al otro lado de la puerta unos susurros que se fueron transformando en murmullos de varias voces. Se levantó de la cama revuelta, desenvainó el cuchillo y, a la media luz de la luna, fue hasta la entrada. Abrió la puerta de golpe y cesaron las voces. No había nadie por ninguna parte. Pero no solo fue eso lo asombroso. El caballero sintió un escalofrío al darse cuenta de que, al abrir la puerta, no estaba mirando hacia el corredor, sino a su misma celda, y que había alguien ocupando su cama, y que tres sombras altas y más negras que la propia noche se inclinaban hacia el durmiente. Se sobrepuso al espanto y quiso gritar a las sombras, pero estaba mudo. Entonces una de aquellas figuras negras se volvió hacia él. No tenía rostro, ni una forma definida, pero fijó toda su negra nada en Perceval, y con un movimiento ondulante como el del agua de un pozo, sacó una espada que parecía hecha de luz de luna. El galés se puso en guardia, y al adelantar la derecha con el cuchillo, éste se deshizo en su mano, convirtiéndose en un puñado de tierra húmeda. Fue un corte limpio. Mientras Perceval tensaba sus músculos para esquivar el golpe, vio como la hoja espectral describía un arco hacia su cuello. Sintió un calor intenso bajo la nuez y dejó de ver al tiempo que su cabeza se inclinaba y caía. Se despertó.
haciendo un esfuerzo supremo por gritar, y luchó para desembarazarse del cobertor en el que se había enredado como una trucha en la red. Sin embargo, cuando logró sacar la cabeza, vio leones y coronas, espadas y ballenas, porque estaba envuelto en la colgadura de rombos con sus misteriosas ramas. En ese momento volvió a despertar, esta vez de verdad, sudoroso, jadeante y descompuesto, y no llegó a calmarse hasta dar por cierto que aquella era su cama, que no había rastro de las sombras y que su cabeza seguía pegado al cuerpo. Ya no volvió a dormirse, y al alba, cuando sonó la llamada a laudes, estaba vestido y listo para asistir al oficio, aunque en ese tiempo el galés prestaba escasa atención a los cuidados del alma y no frecuentaba los templos. Aquella mañana sintió la necesidad de escuchar el bálsamo de las alabanzas cantadas. Para llegar a la iglesia se dejó guiar por el camino que seguían los grupos de hermanas, veladas como iban, y a la incierta luz del amanecer tenían algo en común con las sombras de su sueño, pero la forma en que algunas se volvían para lanzarle miradas furtivas nada tenía que ver con esa infausta negrura, sino con sentimientos muy terrenales. Poco a poco el caballero recuperó el buen ánimo con que solía encarar sus jornadas. Decidió quedarse fuera de la iglesia, hasta donde los cánticos llegaban amortiguados, y encontró asiento en un banco de piedra arrimado a la pared, a resguardo de la llovizna que refrescaba el día. Ahí lo encontró al globán, que traía noticias. La abadesa, temerosa de que, después del triste episodio de los desertores, cualquier mensajero fuera asaltado por bandidos, le había rogado que llevara personalmente a un priorato cercano los caudales que precisaban para unas obras. Al escuchar el encargo, Perceval no pudo dejar de sospechar que la reverenda madre intentaba dilatar el tiempo antes de darle informaciones, pero quería él pensar que lo hacía para averiguar la respuesta más adecuada a sus pesquisas. Desde luego, podía estar seguro de que, por mucho que lo hiciera esperar, él no abandonaría sus anhelos. Pensando en darle el tiempo que parecía exigir, se ofreció encantado a acompañar al caballero a Globán. Lo consideró una excelente ocasión para interrogarlo sobre su familia, que tal vez también fuera la suya, según comenzaba a conjeturar. Poco después, ambos caballeros salieron de la abadía vistiendo brillantes armaduras y sobrevestas limpias, con sus lanzas rodelas y espadas a punto y montando caballos bien cepillados. Afortunadamente, la lluvia fina se hizo intermitente y no fue a más. El viaje discurrió primero a través del bosque y después por landas inclinadas, remontando un arroyo que bajaba de las montañas. Cuando llegaron a las rampas alfombradas de amarillo de la falda serrana, tomaron un camino que iba rodeando el relieve sin cambiar de cota. A través de una estrecha cañada accedieron a la vertiente contraria y llegaron a su destino. Ahí entregaron la bolsa, recogieron una memoria que el priori enviaba a la abadesa
y después de aceptar un refrigerio y dejar comer y descansar a sus monturas, emprendieron el regreso a última hora de la mañana. Fue entonces cuando Perceval abordó el asunto que más le interesaba. ¿Puedo preguntaros por qué se guarda la colgadura en la abadía? Porque el monasterio fue fundado por mis ancestros y en él están enterrados los reyes de nuestra sangre, respondió sin extenderse más su acompañante, no sin cierta incomodidad. Los dos quedaron en silencio. Perceval deseaba indagar más, pero la parquedad de Aglován le producía la impresión de que, por algún motivo, el caballero no se consideraba la persona adecuada para dar explicaciones. Sin embargo, más tarde le reconfortó saber que su amigo tenía presente su afán de averiguar por qué, mientras atravesaba el bosque, le dijo: «No os preocupéis, buen Perceval. Confío en que esta tarde mi tía pueda dedicaros tiempo». Así confirmó el galés las sospechas de que la abadesa estaba en disposición de proporcionarle información de gran relevancia sobre él y su linaje, como una señal propicia, cuando llegaron al monasterio, encontraron a la superiora junto al portalón despidiéndose de un molinero. Aglován desmontó para entregarle la memoria del priori y Perceval cruzó el patio hasta el fondo para dejar las dos monturas a un caballerizo. Desde ahí, mientras recogía armas y alforjas, advirtió que, más que conversar, tía y sobrino discutían con disimulo, gritaban en voz baja, recortaban gestos airados y cada poco miraban de soslayo en busca de testigos. Ya se encaminaba el galés hacia la casa principal, cargado con toda la impedimenta, cuando lo alcanzó Aglován apretando el paso. «Dejad que os ayude», dijo, haciéndose cargo de sus cosas. «La reverenda madre quiere vernos dentro de una hora en su cámara». En los meses siguientes, Perceval rememoraría muchas veces lo que sucedió aquella tarde en la sala de la colgadura. La segunda entrevista con William de Wenlock no transcurrió bajo la luz dorada del atardecer. A lo largo del día, el cielo encapotado y blanco se había vuelto tormentoso y oscuro. Los ventanales del despacho arrojaban una mortecina claridad grisácea y el espacio estaba iluminado con candelabros y lámparas de cebo. La abadesa había recuperado su presencia solícita, solo desmentido ocasionalmente por una mirada entre exultadora y conmovida. Sus ojos pasaban de fulgir como esmeraldas a empaparse como juncos en un lago de emociones que Perceval vislumbraba sin llegar a comprender. «Buen caballero, hay algo que debéis saber», dijo la abadesa cuando los tres estuvieron sentados. «Los bordados que nos mostrasteis, aquí los tengo», dijo el galés echando mano a su bolsa. «Un puñal, un muro y un colmillo. Lo recuerdo bien. Debéis saber, en primer lugar, que estas piezas estaban destinadas a esta obra», confirmó William, señalando la colgadura con un gesto
medido que hizo brillar el oro de su anillo de abadesa. De eso no tengo la menor duda. ¿Sabéis quién las hizo?, preguntó Perceval. No sé quién las hizo, ni qué simbolizan. Entonces, vuestro dictamen se basa en cómo están hechas, inquirió Aglován. Desde luego que no, explicó la abadesa, tomando uno de los rombos en sus manos. El lino, la seda y las agujas no son privativos de nuestro linaje, aunque las piezas tienen un estilo propio que se ha mantenido siempre. Cualquiera con cierta destreza podría imitarlas. Por eso existe un código secreto que solo conocen las damas designadas para esta labor. Un código, repitió Perceval. Colores y número de puntadas, concretó la abadesa. Los dos caballeros siguieron mirándola fijamente en espera de más explicaciones, y se produjo un silencio. Cuando William apartó los ojos del bordado y los vio así, exclamó: si creéis que voy a revelaros más, es que no sabéis nada sobre la firmeza de los votos femeninos. Nunca osaría pretender que traicionarais a vuestra orden, pero no puedo dejar de preguntarme por qué la historia de una familia ha de guardarse con tanto sigilo, dijo Perceval. Fijaos en la base del árbol, le respondió la abadesa, y tanto el galés como Aglován miraron a la colgadura. Hay dos raíces. La corona es el rey Bron y el arpa es su esposa, Ceridwen. Tenía entendido que el rey Bron era un personaje de leyenda, dijo Perceval, y así debe ser. De él heredó esta casa por línea de sangre, una misión tan alta y arriesgada que no se aviene a las leyes humanas ni a las pompas del mundo, una misión vital para toda la cristianidad. Por eso la fama es nuestra enemiga y la sombra nuestro amparo. Y aún así, muchos han caído, caballeros desde luego, pero también damas y prelados y hasta reyes. Muy pocos saben quién ciñe hoy la corona, ni dónde intervino Aglován. Solo así puede preservarse su vida y con ella la misión. Pero, ¿cómo es posible, si estas piezas cumplen el código, que no sepáis quién la hizo?, planteó Perceval. Un relámpago iluminó el despacho y la abadesa se levantó para mirar por uno de los ventanales. Cuando retumbó el trueno, aún lejano, se sobresaltó casi imperceptiblemente. Después se volvió hacia los caballeros. Estas piezas llevan mi firma, pero no son obra mía, dijo, y el galés creyó ver el brillo de una lágrima en ciernes. Habladme de vuestra madre, Perceval. Al caballero le dio un vuelco el corazón al oír esas palabras. Aunque pedían información en vez de darla, y por tanto eran más una pregunta que una respuesta, Perceval presintió a su través mucho más que un vínculo casual entre su propia historia y la de la casa de Bron, y conmocionado por esa idea, describió a su madre con pinceladas grandes, sin orden aparente, mezclando rasgos de carácter con detalles físicos y anécdotas con expresiones que brotaban solas de su memoria de niño. William había vuelto a sentarse.
Mientras escuchaba, sus ojos se volvieron esmeraldas bajo el agua, y cuando Perceval dejó de hablar, tuvo que aclararse la voz para poder tomar la palabra. Cuando habláis de ella, habla el corazón limpio de un buen hijo, pero siento deciros que no encuentro una señal que ayude a explicar este misterio. Lo lamento doblemente por no poder ayudaros a encontrar vuestras raíces y por la duda que esto siembra en nuestra labor. Como si el nuevo relámpago que iluminó el despacho fue una señal, la abadesa se disculpó y dio por terminada la entrevista. Una vez fuera de su cámara, los dos caballeros caminaron en silencio un trecho del pasillo, hasta que Perceval agradeció sinceramente a Aglován, como antes había hecho con su tía, la amistosa confianza con que había abordado unas inquietudes que, al fin y al cabo, no eran de su incumbencia. Aglován le respondió diciéndole que también eran suyas, por ser su compañero de armas y su amigo, y le agradeció a su vez una información que podía ser relevante para la misión de su familia. No sabiendo cómo ocupar el tiempo hasta la noche, ambos desearon aprovechar lo que quedaba de luz, aplicándose juntos en lustrar y afilar sus armas, y no mucho después se acomodaron con aceros, trapos, chairas, piedras y grasas en un poyo junto a las caballerizas a cubierto de la lluvia. Aunque Perceval no respondió con mucho más que monosílabos, la animada charla de Aglován sobre lanzas, espadas, escudos y templados le sirvió al galés para mitigar la corriente de tristeza que volvía a amenazarlo. Había rozado con las puntas de los dedos la nebulosa promesa de algo cierto sobre su origen, pero el misterio había vuelto a vencer, y la alforja donde guardaba el tesoro del guardián seguía lleno de preguntas. ¿Habría algo más que intentar en aquella casa? Y si no era el caso, ¿por dónde podría seguir? Mientras hablaba de las virtudes del fresno para las astas de lanza, Aglován rebuscó en un morral de piel hasta sacar y poner a su lado dos guanteletes. Perceval dio por bueno el filo de su cuchillo, lo envainó, y cuando fue a dejar la piedra en el poyo reparó en aquellos guantes de guerra. Por segunda vez aquella tarde le dio un vuelco el corazón. ¿Os importa que mire ese guantelete?, preguntó. Por favor, dijo Aglován, tendiéndole el derecho. Aunque era más largo por el antebrazo y tenía un escudo diferente en el dorso, el galés reconoció el estilo y la factura del guantelete de su tesoro. Tanto la cota doble como las finas bisagras eran inconfundibles. Tenéis que ver algo, amigo mío, dijo Perceval, depositando el guante en su sitio con cuidado. Tomó su alforja, sacó el ejemplar de su tesoro y se lo dio a Aglován. Por el hacha de Rigotamuz, exclamó el caballero. ¿Veis lo mismo que yo?, preguntó Perceval. Este noble guante es una joya, y es hermano de fuego de los míos. Cuando Perceval explicó cómo lo había encontrado y por tanto su indudable relación con los rombos bordados, Aglován pasó de la sorpresa al entusiasmo. Yo os digo, noble Perceval, que venimos del mismo sitio.
Solo Dios sabe cuál será nuestro parentesco, pero no me importa ser tío, primo o sobrino, porque mi corazón me dice que somos hermanos de sangre. El galés no pudo menos que reír ante el arranque de afecto de su amigo, aunque no quiso dejarse llevar por fantasías. Pensad que bien puede tratarse de una simple coincidencia, dijo sonriendo todavía. Yo os digo que no es azar, respondió Aglován, y mostró a Perceval los dos guanteletes, uno junto al otro, por el lado de la palma. Comparad los nudos de cota a la altura de la muñeca. ¿Veis el particular giro de los engarces que parecen montados al revés en esta línea? Tenéis razón, dijo el galés observándolo de cerca. No es algo corriente. No, es más que eso. Es una firma de artífice. Vuestro grante fue hecho por los herreros de Artaid, la forja que siempre ha fabricado las armas de mi familia. Aquella noticia acabó de borrar del alma de Perceval todo atisbo de pesadumbre. El galés comunicó a Aglován su intención de partir al día siguiente para visitar la forja de Artaid y le pidió que le indicara cómo llegar, a lo que éste le respondió que por nada del mundo se perdería ese viaje. Tenían que dirigirse al noreste y necesitarían muchas jornadas, porque el destino no estaba en Gales, sino en el corazón de aquella hermosa isla elegida de Dios. Perceval se alegró mucho de contar con ayuda y compañía y acordaron salir al alba. El cielo pareció hacer objeciones a sus planes con un largo relámpago que simuló el día y un trueno monumental, tras lo cual arreció la lluvia, pero los dos caballeros recogieron sus arreos alegremente y se retiraron a sus habitaciones deseosos de ver el amanecer. Aquella noche Perceval durmió profunda y tranquilamente, a pesar de la tormenta, y solo tuvo un sueño que fue un desquite en toda regla. En él se enfrentó a un caballero gigante, de la talla de 3 hombres, que vestía armadura verde esmeralda y armado con un hacha de doble hoja, cortaba torres y murallas como quien ciega un prado. El galés esquivó una y otra vez el inmenso acero que zumbaba como una tromba al pasar a su lado, y a duras penas lograba hacer muescas en las grebas del gigante con sus mejores espadazos. Entonces vio una oportunidad, corrió entre sus piernas, envainó la espada y de un salto logró aferrarse al faldón trasero de la enorme cota y desde ahí escalar por las placas del espaldar. El gigante comenzó a agitarse para quitárselo encima y manoteaba inútilmente, pero Perceval alcanzó el yelmo, se agarró a las enormes plumas que lo coronaban y, aprovechando un gesto brusco de la criatura, pasó volando por encima hasta abrazar el grueso acero que cubría su nariz. Una vez ahí, le dio un puñetazo en un ojo. El gigante se tambaleó y cayó de espaldas, con el galés asido a su yelmo, haciendo más estruendo que un roble centenario al ser talado, y quedando después quieto. Al desenvainar su espada para rematar el trabajo, Perceval se dio cuenta de que había dado aquel golpe certero con el guantelete de Artaid. Bueno,
Aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden que estamos con el poder de Camelot y la fortaleza perdida. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.